Bueno, imagina que tienes que elegir entre un iPhone original y una copia barata del mismo. Y esa copia promete ser casi igual, excepto que es más barata. Es otra cosa. Ante esta alternativa, creemos que la mayoría de personas elegiría irse por el original. Porque si algo es bueno o promete con cierto grado de certeza hacerlo, nadie va a querer la imitación. El punto aquí es que en política sucede algo muy similar. En lo que al reciente aumento del salario mínimo en Colombia se refiere, si la oposición sostiene que ese 23.7% no debería bajar, si acepta en gracia de discusión que haberlo subido es esencialmente deseable y positivo, entonces está aceptando exactamente la misma lógica que el gobierno de Petro, que es un gobierno abierta y expresamente socialista. Y entonces, si subir el salario mínimo es tan bueno, ¿por quién va a votar la gente? Entre original y copia barata, la gente va a ir a votar por el original, por aquel candidato que entonces prometa no solamente subirlo más, sino continuar subiéndolo año tras año. Y es por esto que aquello que pasa por oposición en Colombia, cuando ésta decide o acepta ese marco intervencionista por parte del Estado en la economía de mercado, lo único que termina haciendo es reforzar la posición de aquel candidato que promete con mucha más intensidad intervenir sistemáticamente el proceso de mercado. Y aquel que promete hacerlo con mayor intensidad, con más vehemencia, con más ganas. Y esto nos lleva entonces a lo que lleva pasando en Colombia desde hace unos días. Lo que ha pasado es que el Consejo de Estado, una alta corporación judicial en Colombia, acaba de, por medio de una providencia, suspender los efectos del decreto que aumentó el salario mínimo al 23,7%. El motivo por lo que hizo esto es que ese salario, o mejor dicho, el decreto que aumentó el salario mínimo a este porcentaje no tuvo en cuenta ciertos aspectos que se consideran técnicos desde el punto de vista macroeconómico. Básicamente entonces apuntando a que el aumento del salario mínimo fue una decisión esencialmente política y no supuestamente técnica como debería tomarse. Y aquí el punto es que esa discusión realmente no es una cuestión técnica, es más una discusión acerca de si el Estado debe o no intervenir en la economía, en el proceso de mercado, particularmente en el mercado laboral, en la oferta y demanda de trabajo. Aquí recordemos lo que es el salario mínimo. Es un control de precios, es una intervención del Estado. Nosotros llamamos que es una intervención triangular, que básicamente dos agentes interesados en intercambiar pues lo pueden hacer, pero al precio que diga el Estado. Y este precio, como precio mínimo, va a estar por encima del precio que normalmente comandaría el mercado. Ya este nuevo precio será, en el mercado laboral, será más la cantidad ofrecida de trabajo, o sea, más las personas o mayor el número de personas que desea o que está interesada en ofrecer su trabajo y menor la demanda de trabajo, es decir, aquel número de personas que están interesadas en comprar trabajo para integrarlos al proceso productivo y ofrecer medios, bienes y servicios a los consumidores en el futuro. Esa distancia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de trabajo lo traducimos nosotros como desempleo, puro y duro, nada más que eso. Aquí nosotros, entendiendo el mercado como un proceso y no como una cuestión estática, entendemos que, como cualquier precio, el salario en el mercado laboral coordina esa oferta y demanda de trabajo. Y una fijación de un precio mínimo, de un salario mínimo, lo que hace es descoordinar esa información que transmiten los precios y generar el efecto que acabamos de mencionar. Más gente interesada en trabajar, menos gente interesada en comprar ese trabajo. Al respecto, acabamos recientemente de subir un video sobre el salario mínimo. Podemos verlo en este momento acá en la descripción. Y el punto general es que acá una política, una decisión de intervención que busca es favorecer a los trabajadores, lo que hace es básicamente perjudicar, porque aumenta en últimas el grado de desempleo en un país. Y entre más alto sea ese salario mínimo, entre más drástica sea la subida, pues entonces es mayor la diferencia entre oferta y demanda de trabajo y mayor desempleo. En lo que a reacciones se refiere, pues era esperable o es esperable la reacción del gobierno Petro. Se muestran quejumbrosos, básicamente quejándose del Consejo de Estado diciendo que está en contra del pueblo, que acaba de cometer un acto terrible en contra del bienestar y no le interesa, básicamente lo que quiere es favorecer a los empresarios. Pero lo que llama la atención acá es que, de nuevo, por parte de lo que solemos decir pasa por oposición en Colombia, particularmente hemos visto comentarios de Vicky Dávila y de Mauricio Cárdenas. Y ojo que Mauricio Cárdenas ha sido ministro en gobiernos anteriores.
La posición de estos es adversa en lo que a esa decisión última del Consejo de Estado se refiere. Es decir, no están de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado. Antes se quejaban de que el gobierno Petro aumentara el salario mínimo al 23,7%. Ahora les dicen, no van a bajar ese salario. Es una conquista, por así decirlo, de los trabajadores. Y de nuevo, al lado, hombro a hombro con el gobierno de Petro, están de acuerdo en que el Consejo de Estado ha obrado muy mal y no debería haber suspendido los efectos de ese decreto. Pues básicamente están diciendo que están de acuerdo con el aumento del salario mínimo al 23,7%. Eso sí, particularmente le hemos escuchado esta propuesta hacia Mauricio Cárdenas diciendo que dejen el salario mínimo como está. Lo que vamos a hacer eventualmente cuando yo sea presidente de la República, si es que le brindan el favor de hacerlo, es que va a disminuir el impuesto al ingreso o la renta empresarial. Pero aquí lo que vemos es que, de nuevo, por eso es que decimos que esto pasa por oposición, pero a la hora de la verdad no es oposición en lo más mínimo. Aquí la cuestión es que aceptar la premisa de que el Estado pueda fijar precios, particularmente un salario mínimo, pues implica aceptar esencialmente el principio o la posición intervencionista por parte del gobierno de Petro. Y aquí se nos viene a la cabeza, si estos personajes que supuestamente son antipetristas y que quieren llegar a la presidencia a ser cosas distintas, a reversar los efectos horribles y terribles económicamente hablando que han seguido las políticas de Petro, pero estando entonces esencialmente de acuerdo con Petro en lo que a fijar precios se refiere del mercado laboral. Cuando lleguen a la presidencia entonces pareciéndoles muy bien la fijación de precios, y si el Estado entonces fija el precio del trabajo, ¿qué les va a impedir fijar precios para otras cosas? Sí, básicamente lo que están diciendo es que el precio del trabajo, el salario está muy bajo, el mercado es muy torpe supuestamente para fijar el precio del trabajo. Perfectamente en el futuro van a llegar a decir que no, estos precios están muy altos, hay que fijar precios máximos y en ese caso entonces la cantidad demandada de ciertas cosas respecto a las cuales se controlan los precios va a superar la cantidad ofrecida. Bajo la misma lógica van a adoptar una medida intervencionista fijando precios mínimos y máximos de respecto de cualquier otras cosas y van a crear distorsiones en la economía de mercado. Aquí el problema de fondo es que esto que pasa por oposición respecto al gobierno Petro, ambos supuestos polos están esencialmente de acuerdo. No nos vengan con el cuento de que esto es una polarización porque claramente no lo es. Es decir, no estamos hablando de dos posiciones políticas que sean esencialmente y radicalmente diferentes, porque en lo esencial son amigos, sin ningún problema. Aquí la diferencia es de tono, de aspecto, pero de principios en lo más mínimo hay diferencia. Todos comparten la misma premisa, el Estado tiene que intervenir. Cuando quiera que el mercado sea suficientemente torpe como para no hacer lo que nosotros sabemos que tiene que hacer, hay una clarísima manifestación de fatal arrogancia, diríamos. Aquí lo que buscan son votos, básicamente. Lo que buscan es decir cosas de tal forma que maximicen la probabilidad de ser elegidos. Aquí claramente la intención no es de tomar medidas o quitar reglas o hacer ajustes en el Estado de tal forma que la coordinación en una sociedad libre pueda tener los efectos beneficiosos que sabemos que tiene. Aquí el juego es el poder para gobernar a las demás personas y que hagan lo que ellos quieren. Reduzcamos esta cuestión al absurdo como para entender la extensión y la gravedad del argumento. Como claramente están de acuerdo en que subir el salario ha generado bienestar, pues ¿por qué no lo suben al 50%? O súbanlo de una vez al 60%. ¿O por qué tan tímidos? ¿Por qué no lo suben al 80% si es que realmente, como se acaba de tener una conquista por parte de los trabajadores y supuestamente crea bienestar, pues súbanlo entonces al 90%? ¿Cuál es el problema? ¿Qué los detiene? Principios definitivamente no. Esto revela esta incoherencia pestilente por parte de estas personas. Calcúleme el grado de confusión de lo que pasa por oposición política en Colombia. A la hora de la verdad, no importa lo que digan estos mequetrefes de candidatos, esta elección y normalmente ninguna elección es entre libertad y poder estatal. O libertad y control por parte del Estado. Porque claramente lo que quieren es controlar a la gente. Básicamente la elección es sobre distintas formas de control. Aquí no estamos votando o no se está votando pues para ver qué tipo de Estado se quiere, sino que hay un Estado controlador. De pronto no de A, pero sí de B. Harán lo que sea por votos y por maximizar la probabilidad de ser elegidos. ¿A qué costo? Pues definitivamente no a un costo que vayan a asumir ellos. Ese costo, ese perjuicio lo van a asumir aquellas personas que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que quieren superar el estado natural de pobreza por medio de ofrecer libremente su trabajo, y aquellas personas que quieren producir en favor de las personas en el futuro, para lo cual necesitan trabajo y estarían dispuestos a pagar por ese trabajo. Muchas gracias por haber visto este video, espero que haya sido de provecho, al menos algo iluminador para lo que estamos viviendo en estos días. Por favor, no olviden darnos like y comentar y suscribirse al canal, que nos ayuda muchísimo, como siempre lo decimos, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Chao.